Evangelio según Mateo, capítulo 24, para leer un versículo allí. Supongo que todos sabéis que el 14 de mayo del año 1948 hubo una declaración de las Naciones Unidas en la cual Israel podía volver a su tierra, después de más de 1000 o prácticamente 1900 años sin que pudieran estar establecidos allí. Era un poco el último momento, el último paso para que muchas de las profecías de la Biblia se cumplieran. Cuando nosotros leemos no solamente el Apocalipsis, sino algunas partes del libro del profeta Ezequiel y sobre todo del profeta Daniel, encontramos muchas circunstancias que hace solamente muy pocos años, incluso cuando yo podía hablar con mis abuelos, cuando ellos ahora mismo están en la presencia del Señor, pero hace solamente 30, 40 años nos parecían casi imposibles. Y quizás alguno de vosotros estéis pensando, los que ya tenéis más años, que es así. El mundo se está desarrollando a una velocidad muy rápida. Así que en el momento en que en la Biblia, sobre todo el Señor Jesús, habla de que cuando el Hijo del Hombre vuelva, cuando Él vuelva en su segunda venida, todo ojo le verá, nos parecía incluso extraño. Hoy, con los medios de comunicación que tenemos, las redes sociales y el hecho de estar viendo las noticias en directo, muchas veces cuando suceden, certifican que lo que el Señor Jesús había dicho es realmente verdad, como todo lo que Él dijo. Que no solamente va a volver, sino que todas las personas van a ver ese evento, van a ver que Él vuelve. Algunas de esas circunstancias que nos narran el libro del Apocalipsis, solo por reseñarlas de una manera muy rápida, como os digo, cosas que nos parecían imposibles hace algunos años, hoy no solamente son posibles, sino que son una realidad. El hecho, por ejemplo, de que haya códigos, no solamente los famosos códigos de barra en los productos, sino incluso en los chips que muchas personas pueden colocar en su propio cuerpo por cuestiones de seguridad, para poder estar controlados en todo momento. Y la Biblia nos habla de que un día va a haber una señal, el dictador del futuro va a colocar esa señal en el cuerpo de todas las personas. La Biblia nos habla también de un momento en que habrá una moneda única. Hoy realmente no solamente en Europa, sino hay solamente 4, 5, 6, como mucho 6 monedas que son las que, por así decir, son la base de toda la economía mundial y todo el mundo está hablando en cuanto a ir a una sola moneda, porque eso arreglaría muchísimas situaciones económicas. Se está hablando incluso de la posibilidad de que un día se pueda acabar con el hambre en todo el mundo, como aparece también en una de esas escenas en las que el anticristo va a aparecer como alguien salvador, entre comillas, de esta humanidad, arreglando la situación económica. Por otra parte, cuando nos habla el libro del Apocalipsis de personas que no pueden esconderse porque son controladas en todo momento, cada uno de nosotros hoy, no solamente ya en nuestro coche, con los sistemas de navegación, sino incluso en nuestro teléfono, prácticamente todo el mundo sabe dónde vamos a estar. Es decir, en algún momento la libertad desaparecerá por completo porque nadie podrá esconderse de ninguna manera. Por otra parte, cuando el Señor habla de la maldad del ser humano, no hace falta que os explique mucho de lo que está aconteciendo en los últimos años y situaciones que nosotros ni imaginábamos están apareciendo ahora porque el corazón del ser humano sigue vacío. Todo esto nos está diciendo de que falta muy poco tiempo para que el Señor Jesús vuelva. La verdad es que en una iglesia, sobre todo en el primer mundo, que habla sobre muchas cosas que son bíblicas, son ciertas y que tienen que ser así, de las que tenemos que hablar, que proclama muchas situaciones, es curioso que uno de los eventos más importantes, quizás el más importante de la historia que va a suceder en el futuro, a veces le dediquemos tan poco tiempo, que nos demos cuenta de que Él va a volver. Era parte del plan de Dios. El Señor Jesús iba a la cruz, fue a la cruz por cada uno de nosotros, muriendo por nuestros pecados. Él venció a la muerte, no solamente a la muerte, sino al temor a la muerte cuando resucitó.
Es decir, nosotros ya no tenemos que tener miedo a la muerte porque seguimos al vencedor, al que resucitó, al resucitado, al Señor Jesús, y ese evento marca la historia de la humanidad. Pero lo que estamos esperando es que Él vuelva y falta muy poco tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias para una iglesia viva, como estamos hablando durante estos días? Así que esas consecuencias las vamos a ver de una manera muy rápida, pero vamos a verlas de manera que todos nosotros podamos recordarlo. Mateo capítulo 24, el Evangelio según Mateo, el capítulo 24 y el versículo 14, como sabéis, este capítulo es el que el Señor Jesús responde a sus discípulos en cuanto a cuándo sucederían algunas de las cosas que Él había profetizado y sobre todo qué señales habría de su segunda venida. 24:14, el Señor dice: el Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que vivimos todos los que formamos parte de la Iglesia del Señor, todos los que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón para adorar al Señor, para brillar en este mundo, para transformar el mundo, pero también para proclamar que el Señor vuelve, para evangelizar, para que el Evangelio del Reino sea proclamado en todas las naciones. Y muchas veces no evangelizamos o no hablamos a las personas de lo que el Señor puede hacer en sus vidas, sencillamente porque no estamos esperando que Él vuelva, ¿no? Nos damos cuenta de que, de acuerdo a todas las profecías que están escritas, y recordad que hay más profecías en toda la Biblia de la segunda venida del Señor que de la primera venida del Señor, pues de acuerdo a todas esas profecías, Él va a volver mucho más pronto de lo que nosotros imaginamos. Pensad qué pasaría si fuera esta semana. Yo sé que hemos hecho esta pregunta muchas veces, o que fuera este mes, o que no viéramos el año 2020. ¿Qué cambiaría en nuestra vida? ¿Qué haríamos? ¿Qué le diríamos a las demás personas? Por eso que este Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Tenemos que hablar a todas las personas, uno por uno. Pero también la Biblia nos enseña que la segunda venida del Señor nos tiene que llamar a pasar tiempo con el Señor, tiempo orando, no solamente por nosotros, sino también por todos los demás. En el Evangelio, según Lucas, el capítulo 21, y desde el versículo 34, Lucas 21, 34, dice: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación, con embriaguez y con preocupaciones de la vida, y aquel día, el día del Señor, venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad en todo tiempo, dice el versículo 36, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas cuando venga el Hijo del Hombre. Está hablando de que esperar la segunda venida del Señor en una iglesia viva es orar y pasar tiempo con el Señor Jesús. Es curioso porque la primera iglesia oraba por todas las cosas. No tenía los planes que tenemos nosotros, no tenía incluso los ministerios que nosotros tenemos, no tenía las capacidades que nosotros tenemos, no tenía el dinero que la iglesia de hoy tiene, no tenía absolutamente nada, ni el plan de actividades que nosotros tenemos, pero tenía algo mucho más importante: oraban por todo. Y no movían ni una sola mano, por decirlo de alguna manera, sin que el Señor los guiara. Oraban siempre, estaban siempre preguntándole al Señor qué debía hacer, qué debían hacer. Y el mismo Pablo y los demás en muchas ocasiones iban a predicar en algún lugar y el Espíritu de Dios les dirigía a otro lugar. Y yo creo que ese es uno de los problemas que tiene la iglesia de hoy, que no sabemos depender del Señor. Y cuando alguien hace la obra de Dios sin orar, o no conoce la obra de Dios, o no conoce a Dios, o no se conoce a sí mismo. Porque no podemos hacer nada para el Señor que realmente trascienda, que tenga poder, que pueda llegar a la vida de las personas si no oramos y no dependemos 100% del Señor. ¿Sabéis? Para mí uno de los capítulos clave en el Evangelio, en mi vida, y uno de los que no puedo explicar porque para mí son inexplicables, es el momento en que el Señor está en el Getsemaní, orando, va a ir a la cruz.
está hablando con su Padre. Y siempre hablamos de su agonía, de su dolor, que sudó hasta gotas de sangre por esa agonía, de lo que iba a estar sufriendo, de lo que ya estaba sufriendo por cada uno de nosotros. Pero casi nunca hablamos de una frase muy sencilla que él le dice a sus discípulos cuando llega allí: orad conmigo, orad por mí. Yo siempre digo que si el Señor necesitaba que orasen por Él, con Él, ¿cuánto no voy a necesitar yo? ¿Cómo no vamos a necesitar nosotros orar unos por otros y ayudarnos unos a otros? La Biblia también nos dice que la segunda venida nos ayuda en cuanto a las relaciones dentro de la iglesia. Las relaciones en todas las cosas que hacemos. ¿Os acordáis el texto de Hebreos cuando nos habla de que no dejemos de estar juntos, de formar parte del pueblo de Dios, porque esa es la clave en la vida cristiana? Pero hay un texto para mí clave también, que es en la segunda carta del apóstol Pedro, y lo vamos a leer. Segunda carta del apóstol Pedro es el capítulo 3, de los versículos 22 al 25. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Segunda Pedro 3, 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Porque el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Lo que me impresiona en este versículo es cuando habla de que Dios no está tardando su promesa, que el Señor no está tardando su promesa, sino que está esperando que las personas vuelvan a Él. ¿Y sabéis por qué eso nos ayuda a ver no solamente lo que es la evangelización y proclamar a todos los demás que el Señor va a volver, sino a comprender cuál es nuestro lugar, a comprender lo que el Señor hizo por nosotros? Y quizás muchas veces espiritualizamos las cosas y no nos damos cuenta de lo que el Señor, del amor del Señor por cada uno de nosotros, un amor inquebrantable. ¿Cómo podríamos explicarlo? El Señor no le importó, a Dios Padre no le importó que su Hijo fuera maldito en una cruz antes de que yo me perdiera. Lo prefirió para que tú y yo fuéramos salvos. A Él no le importó introducirse en lo más profundo del sufrimiento humano y llevarlo absolutamente todo por cada uno de nosotros antes de despreciarnos a nosotros. Él no dudó en derrochar todo su amor, no tenía ninguna obligación para hacerlo, pero no dudó en derrochar todo su amor antes de que nosotros nos perdiéramos. Él prefirió condenar de una manera visible, por decirlo de una forma que podamos entenderlo, delante de su propio pueblo, a su propio Hijo, antes de condenarme a mí. Él prefirió desamparar a lo más precioso que tenía, que era su propio Hijo, antes de que tú y yo fuéramos despreciados. Y nosotros a veces pensamos, incluso cuando leemos aquel texto tan conocido de Juan 3:16, que eso suena espiritual y es lo más real que existe en el mundo. Tanto amó Dios a cada uno de nosotros que dio a su Hijo. ¿Quieres que te explique la salvación? El amor de Dios es tan loco por cada uno de nosotros, por usar una palabra que suene tan rara, que nos haga pensar, que prefiere entregar a su propio Hijo antes de entregarme a mí. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo no vamos a disfrutar de la belleza de un Salvador así? ¿Cómo no vamos a entusiasmarnos con Él? ¿Cómo no vamos a decirle a todas las personas lo que Dios ha hecho?
¿Cómo no vamos a darnos cuenta de que ese amor inquebrantable, que ve hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos sigue amando con nuestros defectos, con nuestras caídas, incluso después de que le hemos recibido en nuestro corazón? Y Él sigue amándonos de la misma manera. ¿Cómo no vamos a apasionarnos con nuestro Salvador? ¿Cómo no vamos a disfrutar de su belleza? Ese es el secreto del Evangelio. Y yo me temo que muchas veces no somos capaces de hablar de nuestro Salvador, no somos capaces de disfrutar con Él, no somos capaces de proclamar el amor de nuestro Padre, quizás porque no nos damos cuenta de lo que hemos recibido. Quizás porque no nos damos cuenta de que su amor es inquebrantable y que siempre su gracia va a ser mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso una iglesia que espera la venida del Señor, que es una iglesia viva, crece en la gracia de Dios y en el conocimiento del Salvador. En ese mismo capítulo 3 de la segunda carta de Pedro y el versículo 18, Pedro termina esa carta diciendo, 2 Pedro 3, 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor, el Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia, porque eso es la clave. El amor de Dios es que lo que lo llena todo, es lo que hace que cada vez que conocemos más a Él, nos impresionamos porque sabemos cómo Él es santo, perfecto, justo, todopoderoso, el Creador, pero al mismo tiempo su gracia hace que ese conocimiento no nos empequeñezca, sino que todo lo contrario, nos diga, pues yo soy así, pero te amo. Eso es la belleza de leer la palabra de Dios y de encontrar todo lo que Dios dice para cada uno de nosotros, no por querer conocer la palabra de Dios, que puede ser un buen objetivo, no incluso por conocer la belleza del Señor Jesús, que puede ser un buen objetivo en nuestra vida, sino para disfrutar de todo lo que Él nos da. Cada vez que leemos algo, le decimos, Señor, esto es para mí. Es un milagro, yo no puedo comprenderlo, yo no sé por qué tú te fijas en mí, pero me lo has regalado y yo lo acepto, lo recibo y me apasiono con todo lo que tú me das. Y por eso cuando crecemos en la gracia y el conocimiento también le hablamos a las personas de que el Señor Jesús va a volver. Porque a veces nosotros pensamos como que nuestra vida, sí, recibimos al Señor Jesús, vamos a pasar toda la eternidad con Él y ya está. No, necesitamos crecer, necesitamos disfrutar más con Él, necesitamos conocerle más. Yo tengo tres hijas, 22, 18 y 13 años. Hace algunos años ponía el ejemplo cuando nuestra hija Mel era muy pequeña de lo que significaba crecer en la gracia del Señor, porque un día todos vamos a estar en la presencia del Señor y todos vamos a disfrutar con Él. Pero, ¿cómo podríamos decirlo? El comprender lo que son las maravillas de Dios, el conocer su carácter, el disfrutar de lo que Él va a darnos, va a depender de lo que hemos crecido. Cuando mi hija tenía 2 años, venía, nos abrazaba, reía, estaba con nosotros, armaba cualquier escándalo con cualquier cosa que tenía en sus brazos y disfrutaba con nosotros. Pero hay muchas cosas que yo no podía hablar con ella, porque sencillamente tenía 2 años. Y tampoco podías decirle, no, esta niña no está disfrutando. Claro que está disfrutando todo lo que puede y más. Y la mediana ya tenía 8 años y estaba jugando con algunas cosas y jugando en muchas situaciones diferentes y dibujando y construyendo casas y un montón de cosas que le encantan. Y disfrutaba con nosotros, con sus padres. Y no le digas cuando la otra de 2 estaba mirando a la de 7 que no entendía lo que hacía la otra. Pero estaban disfrutando las dos, pero cada una a su nivel. Y cuando ya la mayor llegó a los 18 años y ahora yo puedo hablarle de muchas cosas que no podía hablarle hace unos años, porque ha crecido. En cierto modo ha crecido en la gracia que Dios le regaló y en el conocimiento de muchas cosas de sus padres, del Señor. Así que las 3 disfrutan de todas las cosas que Dios nos regala, que Dios les regaló a las 3, pero cada una en su nivel diferente. Y a veces nosotros pensamos que
que no importa eso de buscar más al Señor todos los días, de crecer en la gracia, de disfrutar de su belleza, de pasar tiempo con Él, para poder comprender más cómo es nuestro Padre Celestial, cómo la belleza del Señor Jesús, cómo nos llena, cómo el Espíritu Santo pues está dentro de nosotros moldeando nuestra vida, pero cuanto más crezcamos, un día cuando estemos en su presencia vamos a comprender muchas más cosas. Y no se trata de que alguien se sienta mal allí, porque solamente sea un niño, no, se va a sentir feliz. ¿Me entendéis? Pero vamos a disfrutar de nuestro Padre Celestial de una manera diferente. Por eso necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y esperamos la venida del Señor, ya los dos últimos puntos, porque eso quita el miedo al futuro. Es curioso porque la resurrección del Señor Jesús marca la historia, y cuando el escritor a los Hebreos nos habla de que Él vence la muerte, nos dice además una frase que es impresionante. No solamente vence a la muerte, vence el miedo a la muerte, porque muchas veces lo que nos derrota, lo que nos hace sentir mal, no es tanto la muerte misma, sino el miedo a morir. Y por eso Pablo, cuando escribe a los Filipenses el capítulo 3 y el versículo 20, dice: nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, está en los cielos, de donde también, fijaos esta frase, porque hoy vivimos en un mundo que hay muchas personas enfermas de ansiedad. Y yo siempre pensé que la ansiedad en sí era mala. Pero hay un cierto tipo de ansiedad que es buena, porque dice la palabra de Dios, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesús. Así que esa sensación de que queremos que llegue ya, que queremos que esté ya, más al ver cómo está este mundo, al ver cómo hay muchas situaciones que se están descontrolando, como tantas personas sufren injustamente, pues realmente esperamos ansiosamente que el Señor vuelva. ¿Sabes por qué? Porque no somos de aquí. Porque no nos preocupan las cosas. La primera señal de un hijo, una hija de Dios, el Señor Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, ¿sabes cuál es? Es una persona absolutamente despreocupada. Dice: no os preocupéis por nada, mi Padre Celestial cuida de todas las cosas. Cuida las aves, las plantas, la naturaleza, cuida todo. ¿Cómo nos va a cuidar a vosotros, que sois sus hijos? Así que demostramos que amamos al Señor cuando vivimos de una manera absolutamente despreocupada. Decimos: mi Padre cuida de todas las cosas, no me preocupa nada. Cuando sabemos que ocurra lo que ocurra en el futuro, nuestra ciudadanía está en los cielos. También la Biblia nos dice que sabemos que el Señor va a volver y una consecuencia es que no juzgamos a los demás. Y esto sí que nos llama la atención y podemos pensar: hemos hablado de tantas cosas, estamos en un nivel tan alto en cuanto a la vida cristiana y de repente, ¿qué tiene que ver esto con la venida del Señor? Pues sí. Porque la Biblia nos enseña, el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en una situación difícil en la iglesia, tiene que decirles algo muy directamente. Dice en el capítulo 6 y el versículo 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo un día? ¿A que nunca habías pensado que tu próxima profesión va a ser juez? Porque la Biblia dice que cuando el Señor Jesús vuelva, con toda su iglesia, Él va a juzgar todo lo que la humanidad ha hecho. Y nosotros no estamos sometidos a juicio porque Él nos liberó de eso. Desde que recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, pasamos a formar parte de su propia familia. Somos los hijos de nuestro Padre Celestial, los miembros, ¿os acordáis? De la novia, la futura esposa del cuerpo de Cristo. La celebración en la eternidad será una celebración continua. Cuando alguien me pregunta ¿cómo será la eternidad? Yo digo: mira, la Biblia solo dice que va a ser una fiesta eterna. Así que imagínate, todo lo que puedas imaginarte y más de lo que puedas imaginarte, eso será la celebración en la eternidad. Así que nosotros ya no vamos a ser juzgados. ¿Sabes cómo demostramos en la iglesia que esperamos la venida del Señor Jesús? Cuando no juzgamos a los demás. Cuando vivimos felices con nuestros hermanos, porque vamos a pasar toda la eternidad con ellos.
Qué ganas tenemos a veces de crear un problema aquí que va a durar unos días, cuando después será toda la eternidad juntos. Amamos al Señor, no juzgues a tus hermanos, ayúdales, aliéntales, bendíceles, porque todos caemos y todos muchas veces necesitamos ser ayudados y todos necesitamos que oren por nosotros. ¿Amas que el Señor venga? Pues recuerda que un día vas a juzgar los principados y potestades con el Señor de todo el mundo, pero a todos los que no son del Señor. Dios nunca nos ha dado la posibilidad de juzgar a un hermano, a una hermana. ¿Sabes lo que Él dijo? ¿Cómo conocerían a la iglesia? Aunque parezca mentira, porque a nosotros nos encanta la religiosidad, nosotros pensaríamos que conocerán a la iglesia por la doctrina. No, no dice eso la Biblia. Conocerán a la iglesia porque es un pueblo que ama la palabra de Dios. Está muy bien, pero no dice eso la Biblia. Y no estoy diciendo que no sea así. Conocerán a la iglesia por sus actividades, por sus ayudas a los demás. Sí, pero no dice que le van a conocer eso. El Señor Jesús dijo, os conocerán a todos por cómo os amáis unos a otros. Por el amor unos con otros, porque el amor es la raíz del fruto del Espíritu. Y es muy fácil amar a personas que piensan como nosotros, que son como nosotros, que nos dicen sí a todo. Pero el fruto del Espíritu es amor, porque lo realmente difícil es amar a quien no está de acuerdo con nosotros, a quien a veces es insoportable, porque nosotros también somos insoportables, a quien a veces no nos entiende. La Biblia dice, ¿sabes cómo vas a hacer eso? No porque es tu obligación, sino porque el fruto del Espíritu, el amor, es derramado en tu vida y entonces tú no tienes otro remedio que amar. Y vuelves a tu casa y dices, madre mía, ¿cómo le di un abrazo a ese hermano, a esa hermana después de lo que me hizo? Y ¿sabes qué? Yo vuelvo a mi casa a veces y le digo al Señor, ¿cómo me dio un abrazo a mí después de lo que yo le hice? Eso es el amor del Señor. Queremos que el Señor Jesús vuelva, queremos reflejar su venida. No juzgues a tus hermanos, ámalos, bendícelos. Y por último, lo más bonito de todo para mí personalmente, porque es esa imagen de la que hemos hablado desde el primer día. Y eso es realmente la sensación de vivir en una iglesia viva. Somos la novia del Señor Jesús. Y es curioso porque cuando el Señor iba a entregar su vida en la cruz, comenzó aquel capítulo 14 de Juan. Realmente no comenzó el capítulo, ¿os acordáis que desde el 13 es todo una secuencia de cosas que Él está hablando? Nosotros tenemos divididos los evangelios por capítulos y versículos, pero nos haría bien leer los evangelios todos seguidos. Y Él entonces habla de su venida. ¿Y sabes lo que le dice a sus discípulos? Cuando Él habla en Mateo 24, habla de las circunstancias en cuanto a lo que va a suceder en la tierra, en cuanto a los terremotos, en cuanto a cómo va a ser la humanidad, habla de todas las cosas externas, pero cuando Él quiere decir a sus discípulos que va a volver, le habla como un novio, le habla a su novia. No se turbe vuestro corazón. ¿Os acordáis? Juan 14:1, creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar, para prepararos ese lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vendré y os tomaré para que estéis conmigo. Está diciéndole la misma frase que un novio le decía a su novia. Porque en aquel momento, cuando se iban a casar, había un periodo de tiempo en el cual el novio salía para construir su casa. No era tan caro como en los días de hoy. Podía construir su casa, el novio hablaba con la novia, le decía más o menos lo que le gustaba, cómo haría su casa, qué habitaciones debía tener y todas estas cosas. Y el novio pasaba un tiempo construyendo la casa y le daba una señal a su novia de que iba a volver y se iban a casar. Esa señal era lo que se llamaban las arras. Por eso la imagen tan bonita que Pablo usa es que el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros es la señal de que un día nuestro novio va a volver. Y entonces el novio volvía un día y llevaba a su novia para ver la casa. Le decía, mira, ¿te gusta? Normalmente ella decía que sí, porque era todo realmente como lo querían construir. Y entonces se casaban.
Y lo que el Señor Jesús está diciendo, eso es lo que quiero hacer yo con vosotros. Voy a la casa de mi Padre, os voy a preparar un lugar impresionante y entonces un día vendré a por vosotros. La Biblia dice que cuando Él venga, en el cielo se celebrará la ceremonia de las bodas del Cordero. Es decir, pasaremos a ser la esposa del Señor Jesús y después toda la eternidad Él nos va a llevar a los cielos nuevos y la tierra nueva, todo lo que Él preparó para nosotros. Pablo, que no puede explicarlo, dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, cosas que nadie puede explicar son las que Dios está preparando para ti. Estás soñando con alguna casa en la playa, algo impresionante aquí, pues no tiene nada que ver, será 1000 veces mejor lo que el Señor te va a dar allá. Y sobre todo estará Él, que es lo más importante. Y entonces cuando Él nos muestre todas esas cosas, ya como esposa de Cristo, nos va a decir, ahora sabes lo que va a ser la eternidad, la celebración de las bodas mías del Cordero. Toda la eternidad celebrando. A veces le digo en broma a la gente, ¿no te gustan las fiestas, no te gusta cantar, no te gusta alegrarte? Pues mejor no pienses en ir al cielo. Sé que entendéis esta ironía gallega, ¿no? Porque realmente va a ser todo tanto que ni imaginamos todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y sabes, solo 2 detalles porque el tiempo ya se ha ido. En todas las bodas, y lo siento chicos y hombres y los que os vais a casar, todo el mundo mira a la novia, el novio no existe. Porque las novias suelen ser realmente impresionantes en su belleza. Pero en la boda más importante de la historia de la humanidad, todos vamos a mirar al novio. Porque sin él, ninguno de nosotros estaría ahí. Y todos vamos a disfrutar de la belleza del Señor Jesús. Y es curioso porque dice que todo este proceso que estamos viviendo y las luchas aquí, incluso nuestro sufrimiento, nuestras peleas en el sentido de batallar por el Señor, las situaciones que no comprendemos. Pablo lo escribe de una manera genial, inspirado por el Espíritu de Dios, explicando que eso es parte, ¿sabes de qué? De preparar una novia para el Señor que no tiene mancha ni arruga. Yo no puedo explicártelo, pero aquel día, cuando estemos en la celebración de las bodas del Cordero, tú y yo no tendremos ni mancha ni arruga. Por más que me miro a mí mismo, no puedo comprenderlo, pero el Señor me prometió que aquel día Él no va a ver ninguna mancha ni ninguna arruga en mí ni en ti. ¿Cómo esperamos que el Señor Jesús vuelva? ¿Cómo lo hacemos? Porque muchas veces, incluso en la primera iglesia, había gente que sencillamente dice, pues el Señor va a volver y ya está. Ya no voy a trabajar más, ya no voy a hacer ninguna cosa más porque Él va a volver. Pero no se trata de eso. La lección más importante sobre la segunda venida del Señor, yo la aprendí en mi propia boda. Porque con Miriam estuvimos 5 años de novios y lo primero que decidimos, una de las primeras cosas, fue el día que nos íbamos a casar, porque queríamos casarnos el 25 de julio. Por muchas razones que no voy a contar ahora, el tiempo se ha ido. Así que años antes sabíamos que nos íbamos a casar el 25 de julio de 1990. Yo seguí trabajando en el programa de televisión y radio, Miriam estudiando, ayudando en el ministerio, seguíamos con las campañas de evangelización en la iglesia, seguimos con nuestra vida normal, pero sabes, no había un solo día sin que recordáramos, va a venir el 25 de julio de 1990, nos vamos a casar. Esa era nuestra ilusión. Y es lo mismo con el Señor. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Trabaja en el trabajo que el Señor te ha dado. Estudia lo que el Señor te ha dado. Sigue bendiciendo a tu familia y a todos los que te rodean, involucrándote en el trabajo en la iglesia para la honra y la gloria del Señor Jesús. Pero que no pase un solo día sin que digas, un día mi novio va a venir a por mí. Un día nos vamos a casar. El día de la boda llega. Y sabes, no cambiaba nada en el sentido en nuestra vida de que cambiáramos ninguna cosa, pero lo cambiaba todo porque nuestro corazón estaba puesto en el día de la boda. Y el corazón de una iglesia viva sigue, como somos ciudadanos del cielo, intentamos que esta tierra sea lo mejor posible. Como amamos al Señor, intentamos que los demás le amen también.
adoramos y hacemos todo lo posible por los que no conocen al Señor y les ayudamos económicamente y con todo lo que podamos, porque queremos que las personas conozcan el amor de nuestro Padre Celestial. Lo seguimos haciendo así, pero no pasa un solo día. Sí que pensemos, un día el novio viene, un día será la celebración de las bodas y un día comenzará la eternidad con una celebración que no va a terminar nunca. La pregunta es, y yo espero que todos los que estáis aquí estéis allí también. No se trata de mí ni se trata de ti. Yo no tengo ningún derecho a estar en esa boda. Pero a mí me encanta que incluso el Señor, para que explicara a su pueblo lo que significaba estar presente en esa boda, hubo mucha gente que le despreció. Y eso me asombra porque dice que los que iban a invitar a la boda, incluso hubo gente que los mataron. Y tú dices, ¿cómo puedes matar a alguien que viene a invitarte para una boda? El ser humano es así. Pero ¿sabes lo que hizo el que tenía planeada esa boda? El Padre Celestial, id por los caminos, buscad a todos. Mi casa se va a llenar. Y hoy Dios Padre está invitándoos a todos para estar en la boda de su Hijo. ¿Vas a estar allí? ¿Has entregado tu vida en las manos del Señor Jesús? Solo un minuto para orar a solas, cada uno de nosotros, inclinar nuestra cabeza y tomar la decisión de seguir al Señor Jesús desde este momento. Y si hay alguna persona que quiere orar, en un momento yo creo que vendrán para cerrar el culto, no estéis preocupados por eso. Pero así como estamos, de una manera muy sencilla, ¿os importa solo? Habéis tenido mucha paciencia conmigo estos días, pero dedicar solo 3-4 minutos a seguir orando a solas, los que somos del Señor, y pídele que te dé como luz o algo que te haga apasionarte por Él, por lo que Él va a hacer cuando vuelva. Pero yo quiero hacer algo por los demás también. Voy a ir ahí al final, a la puerta, y cualquier persona que esté aquí, que no haya tomado la decisión de recibir al Señor en su vida, a mí me encantaría orar contigo. No es importante orar con el predicador, no va a hacer ninguna diferencia en tu vida, pero sí va a hacer lo que tomes un compromiso con el Señor, y eso sí me encantaría ayudarte. Así que mientras los demás, 2-3 minutos más, creo que es nuestro hermano Manel que viene a cerrar el culto, pero 2-3 minutos en silencio, porque quiero darte la oportunidad de venir a orar. Si quieres recibir al Señor Jesús en tu vida, si quieres orar por alguna situación determinada, por algo que el Señor está haciendo en tu vida, o quizás necesitas algo de Él, a mí me encantará orar contigo, para que selles un compromiso con Él. 19 de mayo de 2019, y nunca olvides este día. Y le digas al Señor, ahí está, yo tomé la decisión de seguirte y sé que me vas a ayudar a hacerlo siempre. Sé valiente, quien quiera que seas, para venir a orar ahí al final. Y los demás seguimos orando, no nos preocupamos. En un minuto, un par de minutos terminamos la reunión, pero estoy esperando a todos los que quieran venir a orar.